La película inicia con un anuncio noticioso. Se revela el cierre del banco IndyMac Bank en California. Y cómo fue un gran fracaso. La noche anterior hubo una reunión de emergencia en Washington, con los líderes de la empresa GTX. Bobby Walker, uno de sus empleados, se levanta temprano y va en su auto lujoso a su oficina. Nan, su asistente, lo sigue y le dice que Sally Wilcox lo esperaba en la sala de conferencias. Bobby llega a la sala bromeando. Nadie parece estar de buen humor. Algo grave pasa. ¿Qué pasó? ¿Alguien murió? Luego lo vemos dirigirse a la oficina de su amigo Conal. Conal le explicó que había cerrado la división de telefonía móvil en Newport News. También mencionó que habían fusionado varias empresas, una forma corporativa de decir que estaban despidiendo gente. Su compañera le dice que todavía quedan 200 despidos más en esa sección. Bobby llega a la oficina de Sally. Sally le presenta a Dick Landry, del departamento legal. Landry le explicó a Bobby que la empresa había hecho un cambio de división. Tenía que reestructurarse, así que estaba despedido. 12 años con nosotros te dan derecho a 12 semanas de salario completo y beneficios. Te ofrecemos servicios de ubicación para que busques empleo. ¿Sabes qué, Sally? Eres una Con enojo, preguntó si Gene sabía de la decisión. Sally le pidió que se sentara, pero él se negó y salió de la sala. Al parecer, Gene McClary, su jefe, estaba en Chicago y no se encontraba ahí ese día, en una reunión con analistas. Todos están preocupados porque la empresa está en números rojos. Pero Gene, lejos de convencerlos de que irán a mejor, prefiere ser honesto con ellos. Cuando termina, sube a su lujoso jet. Al mismo tiempo, Bobby comienza a empacar para irse. Su secretaria le pregunta, ¿te dijeron si voy a seguir aquí? No dijeron nada. Su amigo Phil Woodward parece preocupado. ¿Dijeron quién más está en la lista? Gracias por tu apoyo. Bobby observa el edificio por última vez, y al salir, ve a más gente despedida. Bobby llega a su lujosa casa, preguntándose qué hará ahora. En la oficina de Gene, Phil le contó cómo despidieron a todos ese día. Y él tiene miedo de que sus 30 años en la compañía no hayan servido para nada. Gene está visiblemente molesto. Interrumpe una junta de James Salinger, el CEO de la compañía. Es mi división, puede ser, pero es mi compañía. Todos se retiran. En una plática íntima, James le exige que no lo vuelva a ridiculizar. Además, le pide que no vuelva a ser sincero con los analistas. La compañía no ha visto que sus acciones suban, y tuvo que tomar medidas. Gene cree que tendría que haber puesto dinero de su bolsillo para salvar la compañía. Pero James cree que simplemente su tiempo como compañía ha pasado. Eran buenos empleados. Trabajamos para los accionistas. De vuelta en la casa de Bobby, su esposa, Maggie Walker, sale al jardín y ve a su esposo asando. Le preguntó por qué estaba en casa a esa hora, y él dijo que estaba preparando la cena. Maggie le dijo que iban a ir esa noche a casa de su hermano Jack, pero Bobby se negó a ir. Ella se molestó y regresó adentro. Empezaron a discutir, preguntándose mutuamente por qué no quería acompañarla y por qué odiaba a Jack. Me despidieron hoy. Molesta, Maggie le preguntó por Gene, recordándole que él había prometido asegurar su empleo. Bobby le dijo que Gene no había estado en la oficina en todo el día y que fue Sally Wilcox quien tomó la decisión. Lamentablemente, su carne se quema, y Bobby, estresado, le pide a su esposa que guarde el secreto hasta que encuentre otro trabajo. Mientras tanto, Phil llega a su casa. Le pregunta a su hija Susan dónde estaba su madre, y ella le dijo que tenía dolor de cabeza. Phil fue al dormitorio, y cuando su esposa lo vio, le preguntó si había escuchado que Colin había sido despedido, y si ellos estaban bien. Phil la tranquilizó, y le dijo que necesitaban alistarse para la cena en casa de Salinger, porque cuando tu mundo financiero se desmorona, la mejor solución es una cena elegante. Al mismo tiempo, Gene se encontraba frente a una mesa, poniendo hielo en su botella. Su esposa se acercó por detrás, recordándole que no debían volver a llegar tarde, pero Gene parecía perdido en sus propios pensamientos. Al mismo tiempo, Bobby, Maggie y sus hijos llegaron a la casa de Jack. Mientras Jack hablaba con Bobby, apareció la cumpleañera, la esposa de Jack. Mientras tanto, en la celebración del Hombre del Año, el anfitrión presentó a Jane McClary, vicepresidente ejecutivo de GTX, como uno de los primeros empleados. Gene subió al escenario recordando su paciencia en los tiempos difíciles de la compañía y elogiando a James por hacer crecer a GTX hasta convertirla en una organización gigantesca que genera miles de millones de dólares. Luego invitó a James al frente. No importa lo que diga James, Gene parece saber que todo lo que está diciendo no es verdad, ya que los millones no fueron suficientes para evitar los despidos. Al día siguiente, Bobby va a un curso de capacitación laboral. Allí conoce a Danny, quien lo guió hasta el aula. Una mujer les explicó todo lo que tendrían que hacer a partir de ahora.
para poder encontrar otro trabajo lo suficientemente bueno como el que perdieron, haciendo que todos repitieran la misma frase: yo voy a ganar, porque yo tengo fe, coraje, entusiasmo. De regreso en GTX, Jean le pide a su asistente que le organice una cena con Bobby, pero ella cambia el tema. En una junta comienzan a discutir por la fusión entre las diferentes empresas, así que ahora tendrían que concentrarse para recuperar el negocio. Cliente por cliente, Bobby pronto salió de la orientación y buscó dónde sentarse. Está ocupado, pero Danny lo llamó, le ofreció su asiento y Bobby le agradeció antes de sentarse. Danny le dijo a Bobby que todos le tenían miedo por ser el nuevo, otra competencia más que busca trabajo. A Bobby le gustaría tener una oficina más lujosa como las de atrás, pero Danny menciona que su compañía da las oficinas de acuerdo al nivel del empleado. Solo un alto cargo podría estar en esas oficinas. Danny le comenta que tendrán que apurarse para conseguir empleo, pero Bobby arrogantemente contesta: no creo tardarme más de unos días, no te ofendas. Para nada. Después, Jean y Bobby se reunieron para almorzar. Jean le preguntó cómo estaban él y su familia, y Bobby le dijo que todo iba bien. Jean le recuerda que no fue su decisión, solo querían subir el valor de las acciones, sin tantos gastos operativos. Jean le dijo que consiguió contactos para que le ayudaran a conseguir un nuevo empleo, pero Bobby seguía muy enojado. Se fue de la mesa, no sin antes tomar el papel con los contactos que le había conseguido Jean. Bobby llega en su auto lujoso a casa. Su hijo juega afuera, pero él no le toma importancia. Maggie y Bobby conversan. Debido a sus recientes viajes y gastos lujosos, su colchón de dinero se les está acabando. Sin embargo, Bobby cree que no lo necesitan. Él conseguirá un trabajo pronto. Maggie le dice que podría volver a trabajar, pero Bobby no lo cree necesario. No más gastos grandes. Comeremos en casa. Más tarde, el papá de Bobby llama. Está preocupado. En el periódico dicen que su empresa sufrió muchos despidos. Pero Bobby niega todo. En las oficinas, James y Jean recordaban viejos tiempos. Sin embargo, James le aclara algo. Quiero saber si cuento con todo tu apoyo. Jean asiente, pero parece preocupado. En casa, Jean está recostado afuera, cuando Cynthia, su esposa, se le acercó y le dijo que ella y Sue estaban planeando un viaje de fin de semana y le pidió el jet corporativo. Al ver la reacción de Jean, solo dijo: bien, tendré que viajar en clase turista. Antes de que se fuera, Jean mencionó: mis acciones valen 500,000 más esta mañana. Están a la alza. Phil no para de trabajar como un loco. No quiere perder su empleo. Volviendo con Bobby, Maggie menciona la idea de vender la casa, pero Bobby se niega. Luego se dirige a una entrevista de trabajo. La entrevistadora revisó su experiencia en ventas. Lo máximo que le podía ofrecer eran 65,000 al año por ser director regional en otra ciudad, pero Bobby quería 120,000, que es lo que ganaba en GTX. Ella le dijo que no estaba calificado para ese puesto. Yo estoy altamente calificado para ese puesto. Se fue gritando e insultando. Al mismo tiempo, Sally y Jean tienen una aventura. Dentro de un cuarto de hotel, platican cómo la empresa pronto será adquirida, preguntándose quién será el nuevo inversor. Bobby no deja de fingir que sigue teniendo mucho dinero, jugando en un prestigioso campo de golf. Después de eso, Bobby fue a la oficina y comenzó a llamar a especialistas en marketing, buscando vacantes, pero todas las respuestas fueron negativas. Mientras tanto, James le muestra a Jean el nuevo edificio que construirán para la empresa. Pero Jean no está feliz. No puede evitar pensar, como todos parecen olvidar, que despidieron a 3,000 de sus empleados. O tal vez simplemente es algo que no les importa. Bobby regresó a casa, donde encontró a su hijo sentado solo afuera. No tengo trabajo. Pensé que se iban a divorciar. Bobby le pide que no se preocupe por él. Estarán bien. En casa de Jack, durante el Día de Acción de Gracias, los hombres hablaban de negocios mientras servían la comida. Jack le preguntó a Bobby sobre el trabajo, y Bobby respondió con evasivas. Jack mencionó haber leído que Salinger ganaba 700 veces más que el trabajador promedio de GTX. Parece ser que lo que ganaban los empleados despedidos eran solo migajas para James, migajas que Bobby ya no recibía. Antes de comer, la hija de Bobby oró, agradeciendo a Dios por su salud. Mándale trabajo a papá para que no esté triste todo el tiempo. Jack, en un gesto noble, le dice que si no encuentra trabajo, podría ayudarlo a él en invierno. Gracias, Jack, pero todavía no me veo poniendo clavos. Claramente la soberbia todavía se apoderaba de Bobby. Él simplemente no entendía que ya no era el hombre que una vez pretendió ser. Mientras tanto, James y su socio discutían las pérdidas financieras, considerando vender el nuevo edificio. No venderé el edificio nuevo. El camino a seguir era claro. Seguirían despidiendo gente. James prefería eso a no tener su nuevo y lindo edificio.
Más tarde, antes de dormir, Maggie y Bobby discutieron las finanzas. Maggie mencionó que si bajaban el precio de su casa, podrían venderla por $850,000, un poco menos de lo que dieron de enganche. No tenemos dinero para el enganche de otra casa. Nadie nos financiará otra casa, tan solo con mi salario. La única opción era mudarse con los padres de Bobby, pero él no podría soportar eso. Su ego estaba hablando. Jean y Sally también estaban ocupados. Jean le preguntó sobre los criterios de reducción de personal. 5,000 empleados iban a ser despedidos, pero Jean no podría hacer nada. Más tarde, Bobby seguía jugando golf, platicando con sus amigos millonarios, pero su membresía había caducado. Bobby fue a ver a Maggie, ahora trabajando como enfermera. Maggie le explicó que no podía pagar el próximo mes. Bobby quería aparentar éxito, pero Maggie le recordó su realidad y le pidió que cancelara sus planes de golf. No hemos pagado desde octubre. Parezco otro tonto con currículum. Tú eres otro tonto con currículum. Más tarde en casa, Bobby está decidido a vender cosas que ya no necesitan. Él le dice que lleva 3 meses tratando de encontrar trabajo. Ha contactado con todos sus contactos. Les he suplicado y también me humillé. Solo soy un perdedor de 37 años que no puede mantener a su familia. ¿A qué hora se arruinó todo? Nada se arruinó. Aún tienes a tu familia. Es cierto. De vuelta en la oficina, Jean descubre que la empresa intentará despedir a gente de más de 50 años, con hijos jóvenes que les evitarán un litigio. Está en contra, pero el abogado le devuelve a la realidad. No estamos violando la ley. Bobby asiste a otra entrevista. Ahí logra conseguir 90,000 al año más comisiones y bonos. El hombre le dijo que aunque no podía prometerle nada, con sus recomendaciones y su currículum parecía ser la persona adecuada. Sin embargo, días después, Bobby recibió una llamada. El puesto ya estaba ocupado. Se acerca a su esposa y le da su último cheque, decidiendo vender su auto. En una fiesta, Phil se acercó a Ginny. Sally acaba de despedirme. Jean fue a su oficina, confrontó a Sally y ella le entregó un papel. Creo que todos sabemos lo que decía ese papel. Ginny y Phil discutieron sobre su larga dedicación a la empresa, la cual no sirvió para nada, ya que ambos estaban despedidos. Phil está en la oficina de capacitación laboral. Sorprendió a Bobby y al equipo. Joanna le preguntó a Phil si fumaba, y él respondió que a veces. Tienes 60 y te ves acabado. La vas a pasar muy mal afuera. Bobby fue a la nueva oficina de Phil, una oficina lujosa. Phil se sorprende porque nadie está con traje, pero pronto entiende que ya no importa. En casa, Bobby se entera que la hipoteca está al límite. Los pagos están atrasados. Su hijo le pide ir a casa de su amigo, pero él lo manda a jugar Xbox. Maggie tuvo que detenerlo. Le contó que ya no tenía el Xbox. Él me pidió devolverlo. Ya no podíamos permitírnoslo. En ese momento, Bobby lo entendió. Entendió que tenía que hacer sacrificios, y su hijo ya había empezado. Ahora le tocaba a él. Volvió con Jack. Comenzó a trabajar ese mismo día. Al principio era difícil para Bobby porque no estaba acostumbrado, pero no podía permitirse rendirse. Bobby se sentó aparte, mirando sus manos. Uno de los trabajadores se le acercó y le dio un par de guantes viejos. Si sigues usando guantes nuevos, te saldrán más ampollas. Conforme pasaban las semanas, Bobby siguió luchando. No era fácil. Mientras tanto, Ginny y Sally estaban en su nueva casa. Su mayor preocupación era la cena de la noche. Phil fue a una entrevista. Cuando se presentó en la recepción, la recepcionista le pidió que se registrara y tomara asiento. Había muchos más solicitantes, y la fila era larga. Jack le entregó a Bobby un cheque de pago. Bobby vio que tenía $200 extra y le preguntó a Jack al respecto. Me equivoqué, Bobby. Puedes quedártelo. Bobby y su familia se mudaron a casa de los padres de Bobby. Al mismo tiempo, Jean y su hijo platican. Él ya no quiere seguir trabajando. Afortunadamente, sus acciones le dieron varios miles de millones en ganancias. Mamá está pasándola mal. Quiere vender la casa, pero a él no le importa. Ya tiene una nueva vida. Bobby fue al trabajo. Mike no estaba. Le dijeron que había sido arrestado otra vez. Al haber un puesto vacante, Bobby ayuda a Danny a unirse al equipo y empieza a trabajar. Jean fue a un bar y encontró a Phil bebiendo. Le ofreció llevarlo a casa, pero Phil le dijo que no podía volver porque su esposa no quería que los vecinos supieran que lo habían despedido. Bobby regresó a casa y su madre le dijo que alguien llamado Fred Munder lo había llamado para ofrecerle un puesto. Aunque el trabajo era en Boston, Bobby decidió ir a la entrevista. Maggie se mostró escéptica, pero era su última oportunidad. A la mañana siguiente, fue a una oficina para su entrevista. La secretaria le dijo que habían movido su cita para el próximo viernes. Phil se reunió con un alto ejecutivo para un puesto en su empresa, pero su respuesta fue sincera. No contrataría a alguien de más de 30. Deberías descansar en la playa. No puedo darme el lujo de ir a la playa. Estoy quebrado. Esa noche,
Jean encontró a Phil furioso, arrojando piedras al edificio de GTX desde lejos. Phil le habló sobre sus problemas financieros. Jean quería ayudarlo, pero él no aceptó. ¿Sabes qué es lo peor? El mundo no se detuvo. Mi vida se acabó. Nadie lo notó. En casa, Phil lava los platos, mete la basura en su lugar, fuma un cigarrillo y cierra su garage, encendiendo su auto, dejando que el monóxido de carbono termine con todo. Al día siguiente, Jean, Bobby y otros asistieron al funeral de Phil. Después, Bobby y Jean caminaron hasta el primer lugar donde trabajaron. Jean recordó los viejos tiempos. Phil ensamblaba a 20 metros de los obreros. Todos los obreros veían lo que construían. Sabían lo que valían. Bobby volvió a casa y se disculpó con Maggie por haberla defraudado, pero ella le aseguró que era mejor tenerlo en casa. Antes nunca estaba. Al día siguiente, Jean fue a GTX para hablar con James y preguntarle por qué no había asistido al funeral de Phil. Jean preguntó por qué había despedido a sus empleados si la empresa estaba bien. James insistió en que lo hizo por el bien de la compañía. James le dice que han comprado la compañía. Ahora sus acciones valen 600 millones más. ¿Cuánto valen las tuyas? De vuelta en casa, Bobby por fin decidió jugar con su hijo. Recibió una llamada de Jean sobre un trabajo. Más tarde ese día fue a ver a Jack. Él sabía que Jack estaba perdiendo dinero con él, pero Jean le había ofrecido un empleo. Sin embargo, quería quedarse con Jack. Pero la oferta era buena. Jean, ahora al frente de su propia empresa, estaba sentado en su oficina. Sally entró para felicitarlo. Le preguntó si podían almorzar juntos, pero Jean rechazó la invitación. Al irse, ella le pidió que la considerara como posible socia. Con nueva energía, Bobby entró a su oficina y saludó a los empleados. Inmediatamente les dijo a todos: «Trabajaremos muy duro. ¿Qué nos pueden hacer? ¿Despedirnos?» La cámara se aleja. Las oficinas están en donde alguna vez GTX fundó su empresa. Ahora tenían una nueva oportunidad. Y así termina The Company Men.